Hoy nos acompaña Luis Tineo, gerente de programas y fondos globales en el Banco Mundial. Con más de 20 años de experiencia en esta institución, Luis ha diseñado estrategias de financiamiento y gestionado proyectos de inversión sobre la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en más de 30 países. Luis cuenta con estudios de licenciatura y posgrado en regulación y gestión medioambiental y energética. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, Andrea. Un Para mí es placer. un Para mí es un verdadero placer tenerte aquí. Para empezar, cuéntanos cuál es la meta del Banco Mundial en cuanto a la mitigación del cambio climático. La pregunta tiene que ver con dos cosas. Uno es lo que nosotros hacemos como institución que financia proyectos de desarrollo y la otra como institución que avanza el conocimiento. Por el lado del financiamiento, nuestro objetivo es lo que nosotros llamamos tener una paridad primero en inversiones que tienen que ver con mitigación y otra la parte que tiene que ver con adaptación al cambio climático. Como tú bien sabes, la parte de mitigación tiene que ver con los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y la segunda tiene que ver con la capacidad de las sociedades, la capacidad que tenemos en la infraestructura pública y en las comunidades para resistir, ¿verdad? Sobreponerte y adaptarte a las circunstancias que vienen como consecuencia del cambio climático. Ambas son igualmente importantes para nosotros y el primer objetivo es tener una paridad, que nuestras inversiones tengan 50-50 componentes de tanto de mitigación como de adaptación. Esto por supuesto que tiene que ver con el tipo de país donde estamos trabajando, el tipo de región, tipo de comunidad. Ya después podemos hablar un poco de esto. Y por el lado también del dinero, tiene que ver con el objetivo de presentar un portfolio de inversiones donde el 35% sea de cambio climático. En otras palabras, prácticamente sería la idea ir incrementando, ¿verdad? Nuestras inversiones para resolver el problema del cambio climático. Y esto ya venimos de hace una década. Hace una década nuestro portfolio tenía más o menos un 20-25%. Ahora lo estamos llevando a 35%. Ese 5% de diferencia requiere un enorme esfuerzo y ya también lo podremos hablar porque pues ya tú entenderás que todo esto tiene que ver con las transiciones que tienen que ocurrir en los distintos sistemas para intentar resolver el problema del calentamiento global. Tienes años creando estrategias de financiamiento para estas propuestas, pero ¿cómo se puede cuantificar o asignar un valor monetario al cambio climático y sus efectos? Mira, lo puedes ver como lo siguiente. Mira, el año pasado en desastres naturales como consecuencia o atribuibles a cambio climático, el mundo perdió o tuvo que dedicar 300 billones de dólares. 300 billones de dólares, por ejemplo, te puede dar una idea. Esto es 30 veces más que todo el presupuesto que nosotros dedicamos en el Banco Mundial a resolver el problema de cambio climático. Es decir, es mucho más efectivo invertir en preparar, en generar más resiliencia y en resolver el tema del cambio climático que seguir reponiendo todos los años cantidades de dinero del PIB de cada país para solamente reparar daños. Ahora, hay daños que son irreparables. Los daños vamos a decir, en vidas es irreparable. Lo que se pierde, por ejemplo, en
falta de capacitación porque el sistema educativo se detiene o porque se producen más enfermedades o porque la población es menos productiva, eso pues llévalo entonces ahora a otra dimensión más. Entonces, cuantificar esto no es tan fácil porque te presenta esta dicotomía sobre si inviertes en resolver el problema o inviertes en los daños y las pérdidas que se ocasionan como consecuencia de ello. El año pasado, un país como Pakistán perdió 18 billones de dólares en inundaciones solamente. Esto es algo que tiene dimensiones muy parecidas en Bangladesh, en diferentes partes de la India. Si te vienes para la parte nuestra, en el Caribe, se pierden aproximadamente entre 5 y 7 billones de dólares en reparaciones como consecuencia de desastres naturales estrictamente atribuibles a los efectos de calentamiento global. Como tú dijiste, en los últimos años hemos visto un incremento en la potencia y la frecuencia de estos huracanes, incendios, inundaciones, y la ciencia y la data dicen que el aceleramiento del cambio climático es el causante. Se ha visto un costo creciente de estos eventos, es decir, estos eventos como huracanes e inundaciones cuestan más repararlos que hace 10 años. Y si es así, ¿por qué crees que se ve un costo creciente en estos eventos? La pregunta es interesante y por supuesto que es incremental. No es que la región, por ejemplo, del Caribe no tenía huracanes. Lo que ocurre es que los temas de cambio climático exacerban aún más estos riesgos a los que ya estaba expuesto esa región. No es que la India está viendo por primera vez un monzón, ¿verdad? No, Pakistán, todo el sureste asiático, no, no. Estas sociedades han vivido con ello por muchos años. Lo que ocurre es que en los últimos 50 años se ha exacerbado. ¿Qué llamo exacerbar? Bueno, cuando tú estás en temas de cambio climático, tú tienes tres factores que consideras, ¿verdad? Lo primero es, pues, donde tú te ubicas, hay un riesgo que hay un riesgo en la ubicación donde estás, ¿verdad? Porque si estás en la costa, tienes unos riesgos asociados a estar en la costa, tienes otros riesgos que pueden estar si estás cerca del agua, si estás lejos del agua, etc. Esto es, vamos a decir, exposición a los riesgos. La otra que tienes es la vulnerabilidad. Quiere decir qué tipo de infraestructura tienes, qué tanta protección tiene la sociedad, ¿no? Y la última es lo que son los factores de la recurribilidad, con cuánta frecuencia ocurre. Estos tres factores se han exacerbado en los últimos 50 años, y particularmente el último factor, es decir, la recurrencia. Entonces, claro, ya tú ves huracanes que la temporada de huracanes del Caribe ahora tiene más huracanes. Pero, por ejemplo, este año te habrás enterado que un huracán que pasó y arrasó por el Caribe y arrasó con Florida, llegó hasta Maine, casi hasta Canadá. Esos son fenómenos extremadamente raros, son demasiado extraños. Pero te puedo poner en distintos riesgos, por ejemplo, los que tienen que ver con sequías. Bueno, hay sequías ahora en África Occidental que son dramáticos, que no existían antes. Y entonces también hay otras regiones, como te acabo de explicar, por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, la India, donde ahora hay exceso de agua. Ahora hay agua por todos lados. Y esto no tiene, pues, no, esto se ha exacerbado. Entonces, claro, es recurrente ver en los periódicos, en las noticias, cómo estos fenómenos ahora son, pues, prácticamente diarios, ¿no? Moviéndonos un poco hacia planes y noticias más positivas, el Banco Mundial planea alinear sus operaciones con el Acuerdo de París a partir de junio del 2023.
¿Cuáles serían las mayores ventajas para la economía mundial si otras organizaciones se apegan a este acuerdo? Bueno, el Acuerdo de París es como que el punto donde se encontraron 159 naciones para formalizar que cambio climático es un problema, que es un problema que hay que resolver porque ya el desarrollo económico y social de todos los países ya depende de la solución de este problema. ¿Sí? Ya los países entienden que si el planeta se sobrecalienta por encima de 1,5 grados, los sistemas, los sistemas propios de la Tierra para restaurarse, para rebalancearse, ya no tienen, ya no tienen forma de hacerlo por sus propios medios. Entonces, claro, estás hablando que el Acuerdo de París es un hito muy, muy significativo en una historia que tiene más de 30 años en discusión. Ahora que tiene, la pregunta me estás haciendo, bueno, ¿cómo nosotros en el Banco Mundial nos alineamos? Es difícil, es un esfuerzo porque, como tú entenderás, el tema de cambio climático es una externalidad causada por una forma de desarrollo económico y social que hemos llevado por los últimos 100 años. Las sociedades, vamos a decir, las que llaman más avanzadas, han utilizado los fósiles para avanzar muy rápidamente su desarrollo. Y no solamente las sociedades avanzadas, también las sociedades, vamos a decir, los países de ingreso medio, inclusive los países más pobres, han avanzado su desarrollo a partir del uso de fósiles como fuente energética, que es lo que principalmente mueve el desarrollo humano y social. Entonces, alinear proyectos de inversión, políticas públicas a vamos a decir, los parámetros del Acuerdo de París no es fácil. Como tú bien sabes, cada país se tiene que comprometer anualmente bajo los términos del acuerdo a proponer pues sus compromisos de reducción de emisiones y sus compromisos sobre inversiones en adaptación. Bueno, hacer todos estos temas, alinearlos, es muy, muy, muy difícil. Lo primero es porque necesitas un conocimiento técnico muy avanzado. La segunda es porque tienes que empezar a encontrar soluciones que tecnológicamente son complicadas y son costosísimas. Y la tercera es que las sociedades no están preparadas para absorber las transiciones que se requieren, sobre todo porque, como tú bien sabes, esto no es un proyecto, sabes, de duración infinita. Esto tiene dos puntos muy importantes. La primera es el año 2030 y la segunda el año 2050, que es cuando se estima que si no se resuelven los temas fundamentales de cambio climático, la Tierra no va a tener capacidad de revertir los daños que le hemos causado. Entonces hay una inmediatez y hay una urgencia y esto presenta pues unas transiciones también en las sociedades donde los individuos no están tan conscientes de lo que hay que hacer. Entonces, hacer la alineación vamos a decir, de los proyectos del Banco Mundial es complejo, pero el Banco Mundial es una institución que tiene una sofisticación que le permite eh, incrementar su ambición. Tiene los profesionales adecuados, tiene las herramientas adecuadas, tiene la capacidad para sacarlo adelante. Pero esto es apenas un financiamiento del Banco Mundial, que son aproximadamente unos 80 billones de dólares al año, es apenas una porción muy pequeña para lo que se necesita para resolver este tema, que está en fácil por encima de los 400 o quizás 500 billones de dólares al año. Tengo una curiosidad porque quisiera saber tu opinión ahorita que nombras que
hay países que están súper desarrollados que también han abusado, o países que no están desarrollados que también tienen un gasto muy alto de los fósiles. Pero, desde tu opinión, ¿crees que es de mayor importancia que países avanzados como Estados Unidos, China, India, que tienen presupuesto para trabajar en estas propuestas, crees que es de mayor importancia que ellos empiecen a tomar acción? Y lo hacen todos estos países que tú entiendes que son, vamos a decir, de ingresos medianos y altos o desarrollados. Sí, claro, ellos están entendiendo que la transición, ¿verdad?, hacia una economía más sostenible, menos dependiente de los fósiles, es una oportunidad para generar crecimiento económico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estas son economías o son países desde donde se crea el conocimiento, de ahí se empiezan a crear las soluciones y las soluciones al implementarlas necesitan capital, necesitan inversión, que existe por mucho. Si se proveen los incentivos adecuados, el capital se invierte en esas transiciones. Si no existen los incentivos adecuados, obviamente te quedas en el status quo de cómo estamos ahora. Depende sobre los fósiles y a partir de ahí sigues pues potenciando tu economía. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Tú tienes, es un problema de cómo se usa el financiamiento, ¿verdad? Cómo se usan las inversiones. Entonces, si tú te pones a ver, hay como dos formas de ver los incentivos hacia el cambio climático. Una forma de verlo es, vamos a decir, los economistas lo han visto, eh, tú le provees incentivos fiscales, ¿verdad?, a favorecer las transiciones. También otro mecanismo que se usa es, le puedes poner un precio a las emisiones y de alguna manera castigas a aquellos que están contaminando más. Son dos instrumentos que es muy difícil ponerlos compatibles. Armonizarlos es muy difícil. Generalmente tú estás viendo en estos días mucho más incentivos, subsidios, ¿verdad?, que faciliten una transición, por ejemplo, energética, cambiar de fuentes energéticas, de fósiles a fuentes energéticas, vamos a decir, limpias o verdes, están creados porque hay muchos incentivos fiscales sobre ellos. Y no hay mucho de lo que se llaman impuestos o precios al carbono, ¿no? Entonces, cuando tú te mueves al precio del carbón, tú desincentivas a aquellos que en este momento están usando las energías más baratas, que son las fósiles. Los dos mecanismos son, en este momento, tienen un debate en cada una de estas sociedades, vamos a llamarlas avanzadas. Si tú desbloqueas y armonizas los dos, tú puedes acelerar muchísimo las soluciones de cambio climático. ¿Por qué? Porque las inversiones que hay para desarrollar soluciones tecnológicas, ¿verdad? Lo que serían, pues, el impuesto, perdón, la inversión al capital para generar más infraestructura limpia, ¿verdad? Se aceleraría mucho y por tanto entonces las emisiones empiezan a reducirse y empiezas a estabilizar el problema. Allí es donde está, vamos a decir, el debate. Por otro lado, tú puedes puedes agarrar el tema por el tipo de fuente que está creando el problema. Entonces, nosotros estamos desarrollando en este momento un programa que trata de focalizarse en el carbón, minas de carbón y plantas de carbón. Allí es donde están 3/4 partes de las emisiones. Y eso está concentrado en 6 países: en China, en India, en Indonesia, en Sudáfrica, en la antigua Yugoslavia, en los Estados Unidos.
Si tú entras allí y reduces emisiones a partir del carbón, tú estás resolviendo enormemente el problema, pero se crea otro, que es el problema que quizás viene después, que es ¿y qué haces con las personas que estás desplazando? Porque todas estas transiciones van a desplazar trabajadores, van a crear distorsiones en las comunidades, van a haber problemas potenciales en la sociedad. Unos ganan y unos pierden. Entonces allí también tienes que poner, pues, lo que nosotros estamos llamando un esfuerzo en lo que sea las transiciones que sean justas, que no solamente sean por el lado de la solución tecnológica o por la solución por el tema del capital, sino que también tengas consideración por las comunidades, los individuos, el empleo, la capacitación para nuevos empleos, los desplazamientos generacionales, los temas de, vamos a decir, de género o de minorías, todos también pueden entrar allí. ¿Hay alguna razón por la que hoy en día vemos más incentivación y no vemos tantas políticas que, entre comillas, castiguen a las grandes corporaciones por el precio, y sin ponerle precio al carbón? Hay grupos de interés de lado y lado, ¿verdad? Si, vamos a decir, tú pones el tema, vamos a decir, en el primer grupo, tú tienes los que están incentivados para progresar hacia transformaciones más limpias. Entonces, allí hay muchísimos grupos de interés que están detrás de los carros eléctricos, ¿verdad? Esos son los que están, vamos a decir, detrás de energías eficientes, de energías renovables. Estos son los que están en tratar de poner la infraestructura verde. Y lo ves, ahí se está moviendo muchísimo el dinero. Los grandes fondos de inversión, hedge funds, Banco Mundial, instituciones de desarrollo como el Banco Mundial u otras, se van moviendo hacia allí porque hay mucho incentivo. Pero ¿qué pasa cuando yo te pongo incentivos y te empiezo a montar pues todo un mercado de carros eléctricos o te empiezo a decir que tienes que cambiar todas las luces del edificio o cambiar la forma como tú pones el aire acondicionado o la calefacción, que tienes que empezar a cambiar, vamos a decir, todo lo que son las lavadoras o los lavaplatos, todo esto le empiezas a poner parámetros de parámetros e incentivos hacia la eficiencia. No todas las personas pueden pagar a nivel individual estos costos. Tú no te puedes, yo no me puedo comprar un Tesla, ¿verdad? Tengo otras preocupaciones en mi presupuesto. No soy una persona que puedo contribuir en el condominio de mi edificio para que le cambien todo el sistema de generación de electricidad y de uso a sistemas, vamos a decir, a paneles solares. Entonces allí hay una cantidad de dinero que el sector público tiene que aportar. Y el dinero del sector público son impuestos. Por tanto, tienen que reflejar en sociedades democráticas el consenso general de la sociedad. Y ahí hay mucho debate. Si te vas al otro, tú puedes decir, bueno, mira, es más económico ponerle un precio al carbón, porque esa es la única forma en donde tú puedes efectivamente diseñar e identificar aquellos que están causando el problema. Con un precio del carbón, tú puedes redistribuir después lo que vas adquiriendo, sea por vía de impuestos o por vía de otras formas de recolectar ese precio del carbón y redistribuirlas hacia formas de transición más limpias, ¿correcto? Pero ¿a quién le gustan los impuestos? A Entonces, nadie. otro grupo de interés
que se opone. ¿Quiénes son los que principalmente se van a oponer? Bueno, los primeros, los que tienen los activos en este momento andando. Las minas de carbón, las plantas de carbón, todo lo que tiene que ver con petróleo, con gas. Todo allí hay una cantidad de activos que tú no puedes desplazar de la noche a la mañana sin resistencia. Tienen que producirse compensaciones. Entonces, ponerle un precio a todas estas, esto que se llama, los economistas llaman las externalidades ambientales, es muy complicado. Entonces genera otro grupo de presión sobre el otro. Entonces es un constante debate muy complicado. Los economistas yo creo que han diseñado muy bien todos estos instrumentos y todos estos mecanismos. Es la sociedad la que no ha encontrado todavía el consenso para que se ponga en marcha otra vez a la velocidad que se necesita con miras a los, a los hitos que tenemos que cumplir para el año 30 y el año 50. Y es lo que tú dices, al final tenemos en el día a día, tenemos muchas otras preocupaciones, ¿no? Sí, y no queremos pensar en el 2030 cuando tenemos problemas personales que resolver en el día a día, que para la sociedad esto implica mucho sacrificio, sea monetario, personal. Entonces sí estoy de acuerdo que es una de las partes más difíciles de promover. Toda transición va a generar un costo significativo a nivel individual sobre lo que tú estás usando. Te puse el ejemplo de los vehículos, te puse el ejemplo de las instalaciones, de oficinas, de edificios, de comercio. Eso va a encarecer los bienes y los servicios. No estoy seguro que en todas las sociedades, todas las personas pueden absorber este tipo de incremento. Todavía nosotros en el Banco Mundial, nuestros clientes son países en desarrollo. El cambio climático no es todavía una preocupación fundamental. Por el contrario, muchos de ellos se hacen la pregunta, ¿qué tengo yo que ver con cambio climático? Si ese problema lo están creando en otro lado otras sociedades que están mucho más avanzadas. Por eso es que en esta última reunión de las Naciones Unidas en Egipto se propuso la creación de un fondo para que haya una transferencia de estas economías más ricas y más avanzadas a las menos avanzadas para que puedan invertir en lo que inevitablemente para muchas de estas economías es la necesidad de adaptarse al cambio climático, porque no son países que son grandes, eh, vamos a decir, no causan muchas emisiones y por tanto entonces se preguntan, ¿qué tengo yo que ver con este problema? Mi problema son sequías, mi problema son desplazamientos migratorios porque hay mucho calor o porque hay mucha agua, porque hay muchas inundaciones, porque las propiedades se han perdido, porque las plantaciones se han perdido, porque el ganado, la fauna se pierde. ¿Por qué tengo yo que resolver problemas de emisiones cuando estoy en un problema donde se me está, vamos a decir, mi ecosistema natural se está deteriorando, como pueden ser, por ejemplo, si te vas al Caribe, ¿verdad? Tú tienes ahí todos unos ecosistemas muy frágiles que se están perdiendo. Si te vas al Amazonas, tienes otro tipo de problemas. Tienes problemas, vamos a decir, cuando se están derritiendo las capas polares. Ahí tú vas a ver, pues, que entonces va a haber más agua y eso va a tener incidencia en todas las comunidades que están en las zonas costeras. Cuando tú estás hablando de esa, normalmente en esas zonas, en unos pocos lugares se sientan los ricos, pero generalmente se sientan los más pobres. Tú tienes problemas, por ejemplo, de desestabilización de laderas, donde usualmente tú ves las favelas o los ranchos. Ahí se acumula mucha agua porque hay mucha pluviosidad. La recurrencia de
pluviosidad, ¿verdad? Hace que esos suelos se vayan debilitando y eventualmente esa infraestructura que está construida muy pobremente se puede perder. Y ahí se pierden vidas y es una catástrofe. Entonces, tú, tú allí tienes que entonces entrar en otro debate, que eso es lo que han llamado pues en la última reunión de Naciones Unidas, eh, los costos de daños y pérdidas. Luis, hemos hablado de que estas propuestas tienen costos incalculables y por otro lado tienen costos de billones de dólares. La pregunta del millón, ¿de dónde sale este dinero? ¿Dónde y cómo conseguimos este dinero? Tiene una respuesta simple y una respuesta más compleja. La respuesta simple el dinero está en el sector privado, porque el sector privado es el que moviliza, la creación de activos destinados a solucionar o a mejorar el estándar de vida de la sociedad. El capital está. Lo que está es en este momento mal direccionado hacia, hacia los fósiles. Tienes que mover ese dinero de los fósiles a, a las fuentes renovables. Hay pues una banda inmensa de posibilidades, ¿verdad? Energía eólica, energía hídrica, hidrógeno, inclusive nuclear, ¿correcto? Tú, ¿dónde hay dinero? Hay dinero en transiciones que sean para mejorar cultivos, plantaciones, modernización de la agricultura. Tú, todo eso lo puedes hacer utilizando fuentes renovables. Allí podría irse el capital. Lo que ocurre es que en este momento el problema es tan grave que tú necesitas inmensas cantidades de dinero del sector público para incentivar. Otra vez, tienes que utilizar los impuestos, la colección de impuestos, el tesoro público para movilizar, reducir los riesgos en esos mercados de manera que el capital privado entre y se beneficie de ello, porque al final, pues el capital privado entra buscando un retorno y ese retorno está condicionado por el grado de riesgo que tú estás absorbiendo en esa transacción. Entonces, mientras más tú le reduces las barreras y reduces el riesgo, mitigas el riesgo de esa inversión, ese capital se va a movilizar con mucha más eficiencia en esos mercados. Eso ya está ocurriendo en los países desarrollados. Por eso es que ya tú ves, por ejemplo, carros eléctricos, los empiezas a ver en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en todos esos lados, ya con mucha frecuencia. Que tú veas aspas eólicas por toda Europa y Estados Unidos es algo ya muy común. Entonces, esas son formas donde tú puedes ver con tus propios ojos cómo está ocurriendo la transición. Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, es como llaman algunos, tú tienes que agregar carbón para descarbonizar. Es imposible que tú descarbonices una economía sin carbón. Entonces, por poner un ejemplo, ¿cuál pueden ser los desideratos que pueden tener economías como China, como Indonesia, como India, que producen, exportan y utilizan muchísimo carbón? ¿En qué emplean ellos esto? Ellos lo emplean en manufactura. Mientras que, por ejemplo, un país como Estados Unidos puede fácilmente salir del carbón
porque es una economía que ya no hace mucho manufactura, hace mucho más servicios. Mientras las sociedades que se van desarrollando y van avanzando, se van moviendo hacia servicios, no hacia manufacturas. Y en manufacturas es donde tú necesitas muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que volvemos al mismo tema? Cada sociedad presenta un desiderato. Entonces, tú no le puedes decir a India tan fácilmente, mira, para la producción y uso de carbón, porque entonces no tiene cómo generar las ventajas comparativas que tiene en manufacturas. Cuando tú ves todo lo que exporta a India, generalmente está exportando manufactura. China es la fábrica del planeta, ¿correcto? Es, es un país que no tiene una economía de servicios muy desarrollada, pero tiene una de manufactura que está prácticamente guiando, llevando al mundo entero. Si te vas a Indonesia es lo mismo. Es un país que depende mucho de manufacturas. Entonces, ya ves allí que depende de la sociedad. Tú quisieras avanzar en la eliminación del carbón porque es el principal causante del problema. Pero las sociedades o los países que dependen de esa fuente del carbón son unos países que todavía necesitan muchísimo desarrollo para ellos abandonar el carbón. El capital no se va a mover tan fácilmente a eliminar el carbón. O sea, hasta la pregunta, ¿por qué yo quiero invertir en eliminar algo que está dando mucha eficiencia en esos países? ¿Con qué lo sustituyes? Para eso otra vez tiene que venir o una institución como el Banco Mundial y proveer financiamiento externo para financiar los incentivos para que en países como Indonesia suelten las minas, suelten las plantas de carbón y empiecen a moverse hacia fuentes energéticas pues, renovables, que también van a afectar el transporte, van a afectar pues la forma en que tú, vamos a decir, de, ofreces los servicios básicos de agua, electricidad, etcétera. Y eso es de la forma como los países se desarrollan. Entonces necesitas otra vez incentivar mucho el mercado, asegurándole que el sector público está detrás, reduciendo pues los riesgos que están allí. Instituciones financieras, bancarias o de desarrollo, como el Banco Mundial, puede también ofrecer financiamiento concesional, correcto, este financiamiento que es sin retorno. Y eso entonces facilita mucho las cosas. Donde nosotros estamos invirtiendo, el Banco Mundial, generalmente es para reducir las barreras y facilitar la entrada del sector privado, que es mayoritariamente el que tiene que hacer el esfuerzo. Te puedo dar un ejemplo, si tengo el tiempo. Sí, claro. Tú tienes, por ejemplo, en estos momentos, la, la mayor fuente energética en Sudáfrica es una planta de carbón, se llama Camari. Esos son 20 plantas que suplen al país con más o menos el 70% de la energía que necesita. Para tú hacer una transición energética en Sudáfrica, lo primero que tienes que hacer es desplazar los activos de carbono, sean las minas o sean las propias plantas, ¿correcto? Hacer eso tiene un costo aproximado de entre 10 y 20 millones de dólares solamente en organizar el desplazamiento de los activos. Ahora, eso tiene detalles. Lo primero es la planificación. Lo segundo, ¿qué haces con esos activos que son tan contaminantes?
No los puedes tirar a la basura, están allí, tú tienes que ver cómo los eliminas, ¿correcto? Pero una vez que tú, vamos a decir, desplazaste esto, o sea, este país tiene que pensar que tiene que generar los mismos megavatios, ¿verdad? De energía, porque tú no puedes resolver el problema del cambio climático y crear un problema que es una sociedad sin energía, sin electricidad. No solo que creas el caos, haces de una sociedad muy productiva una muy improductiva. En esta, en esta segunda, es decir, ¿quién es capaz de generar la misma cantidad de megavatios? Es el sector privado. Ahí no hay nada que hacer, el sector público no tiene nada que hacer. Pero después, como has hecho un desplazamiento de los trabajadores de las minas, de los trabajadores de las plantas, y has creado nuevos empleos, bueno, entonces hay un elemento humano que subyace, ¿verdad? En ambos elementos de la transición. Primero vas a crear desempleo. Son sociedades, son comunidades muy pobres porque carbón es muy económico. Tú tienes la idea de cómo puede lucir la cara de una persona que trabaja en una mina de carbón, ¿verdad? Esa imagen la tenemos todos muy clara. Ujú. Estos no son los individuos que están mejor capacitados en la sociedad. Tú les quitas la mina, les quitas pues todos los elementos de logística que va desde la mina hasta que se produce la energía necesaria para movilizar al país. En toda esa cadena no es donde están los individuos más capacitados, porque ya te digo, esos son individuos que están trabajando casi que para economías de mucha manufactura. Y allí es donde están, los salarios no son tan altos, ¿verdad? Las ventajas comparativas no son tan altas. Entonces, y son comunidades que han vivido de eso por muchísimos años, por décadas, por generaciones. Cuando tú te vas a Polonia o te vas a la ex Yugoslavia o te vas a India, ahí encuentras que son trabajadores que son los nietos de los nietos de los nietos que estaban en la mina. Son muy leales a esta fuente de vida. Tienes que crear otra vez el sector privado no va a entregar capital para compensar trabajadores, para darles mejoría, para darles subsistencia, para darles, vamos a decir, eh, redes de seguridad social. Eso otra vez lo tiene que poner el sector público. Y otra vez estamos hablando de impuestos. Venimos como siempre al mismo tema, el tema de, o sea, por todos los lados volvemos un poco al tema social, económico, sector privado, impuestos, gobierno. Pero con respecto a las energías renovables, sabemos que es sumamente complicado hacer una transición justa y para la sociedad, sector privado y el gobierno. Los críticos de la acción climática dicen que se perderán puestos de trabajo, como lo estamos hablando, pero sin embargo, mucha gente opina que se crearán otros. Sabemos, sabemos que esta transición puede traer pérdidas de trabajo también, pero ¿cuáles serían las oportunidades laborales para la economía mundial si se hacen estas transiciones? Nosotros estimamos que estas transiciones generan nuevos puestos de trabajo mejor pagados. Por decirte algo, eh, en el tema de carbón, tú estás hablando que este es un problema que afecta más o menos a 5 millones de personas en el mundo. 5. Somos casi 9 billones de personas. 5 millones están en el negocio de carbón.
dependen del carbón, directa o indirectamente. Son 5 millones. La mitad de ellos están en China, viven en China. Otra porción está en India y una porción ya que se va reduciendo mínimo estará en Rusia, en Indonesia. En los Estados Unidos son 50.000 personas. Pero esas 50.000 personas te pueden crear una crisis social en todo este país. La sociedad no está dispuesta a aceptar que el desplazamiento de estas 50.000 personas sea pacífico, sea, vamos a decir, incontestable. Entonces hay que invertir mucho en crear el consenso, en crear las redes de seguridad social, en facilitar la transición. ¿En qué consiste la transición? Uno, hay trabajadores que no los puedes devolver al mercado porque quizás son muy viejos. Tienes que compensarlos con temas, redes de seguridad social, ¿correcto? Pensiones, compensaciones, digamos, económicas, pecuniarias. Tienes otros que no son demasiado viejos, que tienen posibilidades de ser recapacitados y los puedes entregar al mercado nuevo que se está creando. Porque es bastante fácil, vamos a decir, convertir a un empleado del sector de gas a el sector de renovables. Los elementos de capacitación que se necesitan no son significativamente altos en nuestra estimación, pero tienes que invertir en ellos, ¿verdad? Y luego tienes que hacerlo progresivamente. No lo puedes hacer de la noche a la mañana porque no hay capacidad de absorción ni en el mercado que estás soltando ni en el nuevo que estás creando. Pero por decirte algo, así como te dije que hay 5 millones de personas en el tema de carbón, petróleo no emplea muchas personas, el gas no emplea muchas personas, pero las energías renovables emplean muchísimas personas, porque imagínate tú la capacidad que puede haber para poner paneles solares en el mundo. Montar esa infraestructura da muchos empleos y esos no son trabajadores, esos son trabajadores capacitados y por tanto entonces tienen una remuneración superior. Si como además te estoy explicando, se mueven las fuentes energéticas a la par que se va moviendo, va desarrollándose la economía, como te dije, moviéndose de manufacturas a, a servicios, hay mucho más eficiencias ahí. Más eficiencias tienen más remuneraciones a todos los que participan en la cadena de producción. Entonces hay mucho que ganar en resolver el problema de cambio climático. Lo que tienes es que armonizar la política o la estrategia de desarrollo, armonizarla con el problema que estás tratando de resolver, el tema climático, que es imperativo, otra vez, tiene una presión muy fuerte porque no lo puedes dejar ir por mucho tiempo, no te puedes quedar dormido, no puedes quedarte muy lento allí, ¿no? Por ejemplo, países como Argentina, países como Chile, países como Bolivia, que tienen una inmensa capacidad de producir y exportar litio, que es fundamental para, por ejemplo, los temas eólicos, los temas solares, tienen que empezar a absorber y atraer muchísima inversión. Si no, se van a quedar sentados encima del litio. Tienen que hacer lo mismo que hicieron hace 100 años los petroleros, que se movieron a una gran velocidad a desarrollar el producto y transformarlo y diversificarlo y exportarlo y generar a partir de ahí pues todo lo que hoy en día vemos que es el mundo moderno, ¿no?
Bueno, Luis, para terminar, te quiero preguntar, ¿qué ves tú en los próximos 10, 15 años? O mejor dicho, ¿qué quisieras ver tú para el 2030? Yo quisiera ver un compromiso más sólido, más firme, más sistemático de todos los países a lo que son los objetivos y las metas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es un acuerdo muy complicado, no es ni siquiera un acuerdo muy grande, son unos pocos artículos, pero muy bien pensados cada uno. Yo quisiera ver en estos 10 años un alineamiento con el Acuerdo de París de todos los países. Eso es una. La segunda, quisiera ver un poco más de conciencia que tan importantes son los temas de reducción de emisiones como los temas de adaptación y creación de resiliencia. Pienso que esta es una gran oportunidad para el ser humano de darse cuenta que la naturaleza es muy potente y que somos muy frágiles. Somos muy frágiles nosotros con nuestra infraestructura, con la forma como nosotros vamos conquistando el planeta. Pero también hay mucha fragilidad en la biodiversidad y en los ecosistemas, que también hay que protegerlos, ¿verdad? La tala, ¿verdad? La deforestación, el maltrato de los océanos. Todo eso también es una cosa que a mí me horroriza cada vez que veo cómo seguimos pues contaminando, cómo seguimos maltratando pues a una naturaleza que tiene unos equilibrios muy frágiles. Entonces esa también me gustaría verla, no solo la resiliencia, vamos a decir, desde el lado humano, sino también la resiliencia en la infraestructura y la resiliencia del planeta mismo. Eso me gustaría ver de aquí al año 30. Eso es algo posible, real. Bueno, mira, te puede crear mucha frustración, como hemos hablado, porque estamos al final hablando de sociedades que tienes que armonizar, que tienen distintas necesidades, que tienen distintas formas de crecer, de organizarse. Y por supuesto, es complejo poner aquí, de este lado puedes poner a Barbados y de este lado tienes a los Estados Unidos. Al final del día, pues es un problema global que se tiene que resolver a través de los mecanismos gubernamentales y eso te puede crear una frustración, porque si lo vemos a nivel de nosotros dos, nos pondríamos de acuerdo relativamente fácil. Yo creo que a nivel de individual, las personas van entrando en conciencia. Lo que se hace más difícil es cuando vas subiendo a los mecanismos gubernamentales, a las formas como las sociedades toman decisiones, a los grupos de interés que compiten, ¿verdad? Los incentivos que hay, tanto positivos como perversos, y eso pues puede crear un poco de frustración de mi lado. Pero trabajo todos los días pensando más bien en lo primero. Y creo que no soy el único, creo que hay muchísimas personas alrededor del mundo que están empujando hacia un planeta más sostenible, ¿verdad? Hacia una conciencia mayor de un desarrollo económico que sea compatible con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Con dejar un planeta sano y equilibrado para las siguientes generaciones. Yo creo que allí hay muchas personas y yo pienso que soy parte de eso. Muchísimas gracias, Luis. Definitivamente sí causa bastante frustración, pero creo que las ganancias a largo plazo van a ser muchísimo mayores. Gracias Estoy, por acompañarnos hoy. estoy convencido de ello. Un millón de gracias.